equipo para servirle a Dios. Quiero felicitar a los niños, y no por una costumbre, una tradición que estamos nosotros, porque el día de hoy es el Día de los Niños, sino bendecirlos, porque son esa cosa maravillosa que Dios tiene, tan grande para cada uno de nosotros. Quiero bendecirlos, quiero darle gracias a Dios por cada niño, por los que están aquí en camino de salvación, los que están fuera de este lugar, todos aquellos niños que están por venir al mundo que nosotros no sabemos, pero nuestro Padre Celestial sí conoce. Vamos a hablar un poquito también de qué son los niños, ¿no? Vamos a comenzar en Marcos 10:14, el que quiera leer, si no en las láminas están los versículos. Y dice así: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Los niños son sumamente importantes para nuestro Dios. Ellos son algo maravilloso. Dios nos da esa bendición, porque ellos son la extensión de la humanidad, son la extensión de la iglesia y son extensión del reino de Dios. Por eso es la importancia. Dios nos manda a multiplicarnos para que esa extensión continúe en el tiempo. Los niños son una bendición para nosotros. Dios nos eligió, a mí me eligió como madre de mis hijas, a ustedes nos eligió como madres y padres de sus hijos. Y él fue quien nos eligió. Él nos consideró los padres idóneos para esos niños. Y también eligió esos niños para ser los hijos idóneos para nosotros. Nuestro Padre Celestial formó la familia, mandó a su Hijo Jesucristo para que entendiéramos en la paternidad de Dios, para que conociéramos al Padre, para que conociéramos cómo ser padre y cómo ser hijo también. Nosotros tenemos que entender que la familia es ese modelo clave que el Señor necesita, que esté unido para que podamos entender las verdades y las bondades de lo que es nuestro Dios. Si bien es cierto que los niños, desde mucho tiempo antes, los niños han sido tratados como de poca importancia en ciertas áreas espirituales, por su inmadurez, obviamente por su corta edad. Hay una cosa que está muy a favor de los niños, que es que por su corta edad no tienen los pecados que tenemos nosotros, que hemos hecho durante toda nuestra juventud y nuestra adolescencia y nuestra adultez. Y eso permite que ese alma no esté tan contaminada como la que la podemos tener nosotros, ¿no? Pero el Señor, a pesar de eso, nosotros somos espíritu, ¿verdad? Todos sabemos que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una intuición paternal, porque venimos del Espíritu de Dios, y esa intuición paternal nos ayuda a saber cómo tratar a nuestros niños. Pero sin embargo, nosotros tenemos una herramienta poderosa que es conocer a un Dios vivo. Si nosotros conocemos a un Dios vivo y tenemos comunión con nuestro Señor, podemos ir a su presencia y también conocerlo como Dios Padre. No hacemos nada con querer educar a nuestros hijos y tratar a nuestros niños desde el punto de vista de nosotros como personas. Sí sabemos que tenemos esa intuición, pero solo ahí vamos a generar, a formar el carácter paterno idóneo para los niños. Solo en la presencia de Él es que vamos a poder formar ese carácter. Al igual que los niños, yo en eso sí he entendido en el caminar del Evangelio, que tenemos que buscar que nuestros niños estén con nosotros cuando estemos en comunión con ellos. ¿Por qué? Porque además de que nosotros formamos nuestro carácter, nosotros también podemos hacer que ellos, conociendo a su Padre directamente, puedan también entender cómo ser hijos también de esos niños. Entonces, esa es una bendición, es una herramienta poderosa que necesitamos entender. Nosotros, en algún momento los niños, en algún momento han tenido un contacto directo con Dios. Muchas personas se preguntan cómo es posible que en el vientre un niño pueda hablar con Dios o pueda hablar con el diablo. Pero sí, es así. Dios nos formó, Dios tuvo contacto con nosotros, y yo quiero que vayamos a leer Jeremías 1, 4, 8. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Fíjense que en estos versículos tenemos los puntos que acabamos de hablar. Primero nos dice que antes de que te formase en el vientre te conocí. Quiere decir que si hubo un contacto del niño con Dios Padre, ¿ok? Y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Él tiene un plan definido para cada uno de nosotros. Él sabe para lo que venimos, Él está claro.
nosotros tenemos que buscar esa comunión con el Señor para ver qué plan tiene Dios para nuestros hijos, para poderlos guiar en ese plan, no en el plan que nosotros queremos definir, que el mundo nos ha enseñado. Mira, estudia contaduría, estudias comunicación social, que eso te conviene. No, si nosotros vamos al Señor y nosotros establecemos las prioridades del Señor para nuestros niños y oramos por ellos en esos planes, podemos estar seguros que los niños van a estar encaminados en el lugar correcto y para el momento correcto. Otra cosa que aquí también podemos mostrar, que él dice, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Aquí él está hablando, Jeremías, que sí se consideraba como niño, es decir, que sí había escuchado en algún momento que la gente tenía el niño para un lado. Entonces el niño espiritualmente sí puede ser que tenga una inmadurez espiritual, pero sin embargo, como es más puro, él puede tener un contacto muy directo con nuestro Señor, y eso es maravilloso. Entonces tenemos que dejar que nuestros niños tengan ese contacto con Dios, porque no sabemos los planes. Si nosotros apartamos al niño y no le damos ese entender, quizás el plan que tiene Dios para ese niño en ese momento no lo reciba. Entonces tenemos que permitir llenarnos en nuestros hogares, en la iglesia y en todo lugar de esa comunión junto con los niños, con nuestro Padre Celestial. Vamos para Salmo 139, 13, 16. Este es un ejemplo también de David, que dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía un solo de ellos. Esto quiere decir lo que acabamos de hablar, que Dios ya tiene todo planificado para nosotros, que Él ya nos tenía visto, que ya Él tenía ese contacto con nosotros, ¿okay? Muchas veces los padres buscan tener hijos, se casan, sobre todo esto se lo comento también a los jóvenes, se casan y tienen, lo primero que la gente le dice a los padres, mira, ¿cuándo vas a tener un niño? ¿No? Es lo primero que nos dicen. Y entonces empezamos nosotros por la sociedad querer venir a buscar un hijo porque pues, nos lo pide, y también nos emocionamos, ¿por qué no? Porque tenemos ese espíritu, tenemos esa intuición paterna y queremos ser padres, en un deseo que Dios también pone en nuestro corazón. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que el niño viene en una circunstancia donde el padre no está todavía preparado espiritualmente para la llegada de este niño. El primer mes lo vemos muy lindo, vamos a comprarle muchas cosas. Si el bebé es varón, le compra una pelota más grande que el bebé y llega a la casa, la pelota es así, el bebé es así. Y igual lo hacen con los moñitos de las niñitas, el primer año es maravilloso. Mi esposo y yo tenemos una tienda de niños y eso lo hemos vivido desde hace mucho tiempo, ya tenemos años ahí, y las mamás llegan embarazadas, emocionadas, felices, gozosas de tener un niño, y le compran de todo, gastan lo que tienen y lo que no tienen traen a la abuela, al tío, al primo, a todo el mundo para comprarle cosas maravillosas a los niños. Cuando el niño va creciendo, va tomando ya sus decisiones, cuando el niño va viendo lo bueno y lo malo, y cuando el niño ya va necesitando requerir otras enseñanzas, y ese padre no está preparado espiritualmente, no está entendido de lo que Dios quiere en medio de su familia, ese niño no va a encontrar en los padres ese apoyo que necesita. El niño va a acercarse, el padre le dice, después ve para allá, no más tarde, no, yo estoy viendo esto, no tengo que resolver esto, no tengo que ir a trabajar. ¿Por qué? Porque no estamos preparados a entender nuestra responsabilidad como padres en Cristo. Tenemos que estar claros que eso es algo que Dios nos delega. Más adelante les voy a hablar de un versículo para entender un poquito más de esto, ¿no? Hay casos también en los cuales nosotros hemos tenido heridas con nuestros padres y tomamos dos decisiones. Una, o no queremos ser como nuestros padres y entonces le damos a nuestros hijos lo que nuestros padres no nos dieron, y que sencillamente quizás es bueno para el niño en cierto momento, pero nosotros continuamos con el dolor. Significa que sigue habiendo una raíz y en el tiempo el niño también lo va a resentir. Y también podemos tomar una decisión de no querer tener hijos. Muchas personas no quieren tener hijos por sus relaciones con sus padres. ¿Qué pasa aquí? Cuando el plan de Dios traer al mundo un niño, lo va a mandar. Claro, el deseo del padre es importante, pero si llega un niño en estas condiciones, el padre va a ser un padre amargado, va a rechazar al niño, no va a querer tener al niño, y cuando ya dice, no quiero, ¿por qué me mandaste Dios a este niño? Ya está rechazándolo y estás declarando maldiciones sobre estos niños. Tenemos que tener cuidado, los jóvenes que tienen tiempo de orar al Señor, que le den el hombre que Dios tiene preparado para ustedes,
los niños que tienen preparados para ustedes, para que cuando llegue este niño llegue en una armonía, en una felicidad y en un gozo en el Señor. ¿Ok? Vamos a Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aquí Dios nos pide, porque no solamente es conocer la palabra, es el testimonio, vivir la palabra, porque muchas veces entramos al Evangelio y conocemos las verdades y las bondades de la palabra de Dios, pero para poder dar los frutos en nuestros hijos, tener hijos que den frutos, los frutos que Dios quiere que den, no los frutos que nosotros queremos que den, necesitamos ser transformados en la palabra y ser ese testimonio para el niño. Si yo hoy le digo a mi hija, no mientas, y mañana voy y le miento yo a alguien, obviamente no voy a ser el testimonio efectivo para ese niño. Si yo a mi hija le digo hoy, mira hija, mira qué horrible esa persona lo que hace, mira, y entonces el otro día ya va a criticar a alguien, yo digo, mi amor, eso es malo, la palabra dice que no debemos criticar. ¿Cómo el niño va a entender que si su mamá está diciendo una cosa y después va y hace otra? Dios pide exactamente, porque seríamos piedra de tropiezo para nuestros hijos. Nosotros tenemos que ser, todo lo que nosotros seamos en Cristo será de bendición para nuestros niños, y todo lo que seamos fuera de Cristo, estemos en el mundo, va a ser piedra de tropiezo para nuestros niños. Tenemos que tener mucho cuidado, no solamente conocer la palabra, sino vivirla. En Salmo 127, 3, 4, aquí son dos versículos. Voy a empezar con el Salmo 127, 3 y luego voy a parar un poquito para dar 3 ejemplos corticos. Voy a comenzar con el 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Aquí Dios nos está especificando que los niños son propiedad de Dios, son de Dios, y es una herencia que nos está delegando. Es una herencia, es una responsabilidad. Y el día de mañana nos va a preguntar cómo administramos esa herencia. Si nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer, nos va a decir, bueno, ¿qué hiciste tú? Yo te entregué mis joyas, te entregué mis hijos, ¿qué hiciste tú con ellos? Es importante entender que es una bendición y nos delega la autoridad de Él para llevar adelante, llevar esa vida a crecer en Cristo. Y es una herencia no transferible. ¿Por qué digo no transferible? Porque muchos de nosotros tuvimos que trabajar, muchos de nosotros tuvimos que estar fuera en la calle, y muchas personas han delegado esa responsabilidad en madres, en padres, en tíos, y no quiero decir que no nos ayuden, porque Dios pone ayuda para esos momentos. Dios no es un Dios de ponernos dureza, Dios nos colabora poniéndonos gente y personas allegadas para que nosotros podamos cumplir con esa hermosa labor. Pero lo que no es cierto es que no debemos delegar nuestra responsabilidad. Si yo llego a mi trabajo, me encargo de mis hijos, les dedico tiempo a mis hijos, jugando, estudiando, preguntándoles cómo se sienten. Y eso lo digo especialmente, no solamente por las madres, también por los padres. El padre es el que lleva el carácter paternal, es el sacerdote de la casa. Es el que debe llevar esa paternidad a los niños. Debe ser entendido y claro que el papá tiene que orar, interceder por su familia, por su esposa, por sus hijos. Aquellas mujeres que no han tenido la oportunidad de tener los esposos, claro está que su padre, su protector y su esposo es Cristo Jesús. Más que eso, están hasta mejor quizás un poquito con una buena posición, porque Dios está con ellas, ¿ok? Pero lo que sí quiero es, y quiero pedir permiso para que José se pare un momentico, me lo permite la pastora. Esta es una plastilina, pero es durita, es de las que antes existían. Y yo voy a agarrar una, hasta más chiquitita que esa. Y yo le voy a decir a él que él moldee esa plastilina, y yo también lo voy a hacer. A mí me cuesta más, yo no tengo la fuerza que tiene él, ¿verdad? Me cuesta más, me duele la mano y me tardo más, él lo hace más rápido que yo. ¿Por qué? Gracias. Porque el Señor le dio algo a él que a mí no me dio. Además de la fuerza física, le dio la responsabilidad espiritual a él, no me la dio a mí. Todos hemos caminado en una responsabilidad que no nos corresponde. Yo soy también una de ellas. Antes de entrar en los caminos del Señor y entender eso, pues yo estaba encima y estaba pendiente de las niñas. No quiere decir que ahora no lo esté,
pero mi esposo ha entendido que él es el sacerdote de la casa, está al pendiente de nosotras, está al pendiente de sus hijas, él ora actualmente por sus hijas, y eso es poner en orden la familia, eso es poner el orden de Dios en la familia, y eso ayuda a que los niños fluyan en el camino correcto. Yo quería hacer esta pausita para dar 3 ejemplos. David era un hombre de Dios, y él bendijo a su hijo, a Salomón, en sus planes, en los planes de Dios. Él lo bendijo, él preparó su camino para que cuando él muriese estuviera todo preparado para que su hijo pudiera encaminarse. David bendijo a Jehová, él alabó a Jehová y le dijo: pon el corazón perfecto en mi hijo. Estaba él pendiente espiritualmente de todo lo que iba a hacer Salomón para llevar a cabo los planes de Dios. Job, vamos a ir con Job 1:5. Job ofrecía sacrificio, Job estuvo siempre pendiente, obrando al Señor, él servía a otras personas, ofrecía sacrificio todos los días de sus hijos. Yo les voy a leer Job 5. 1. Acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, se refiere a sus hijos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. O sea, no es para un ratico, es todos los días y en todo momento. De mañana, de tarde, de noche, que los padres y las madres tenemos que estar pendientes de nuestros niños. Un ejemplo es 1 Samuel 3, 12, 14. Y este es un ejemplo que no es tan agradable para el Señor, que es en el caso de Elí. Elí sirvió mucho. Elí estuvo en el templo, él cuidaba el templo, pero Elí no fue idóneo para corregir a sus hijos, y además permitió que en el mismo templo los hijos sirvieran en pecado, y eso a Dios no le agrada. Yo se lo voy a leer: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Es decir, él nunca los corrigió, no les puso un fin a lo que estaban haciendo. Por tanto, yo he jurado en la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Aquí el Señor hizo un juicio porque realmente Elí no cumplió con ese rol de padre, de corregir y no permitir además que si un hijo está en pecado, trabaje en el templo de Dios, en la presencia de Dios, haciendo lo que él quiere. Eso es un pecado muy grave. O sea, si un hijo de uno está cometiendo errores espirituales, no podemos permitir que estén en su templo, en el santo lugar, haciendo lo que no debe hacerse. En el mismo 127 de la saeta, el 127 que estábamos hablando antes, vamos al versículo 4. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Aquí Dios nos está hablando, la saeta es la flecha, es el niño, ¿okay? Que es creado por Dios y es moldeado por los padres, el valiente es el padre, es moldeado y es dirigido por el padre. Un niño en manos del padre es direccionado. Una flecha no sale sola, ¿verdad?, al sitio. Una flecha hay que moldearla, hay que darle la forma, hay que sea recta, que vaya a ir al lugar, y el padre también tiene que estar sano. Por eso es importante saber que tenemos que ir a la presencia de Dios, estar transformados en Dios, porque no podemos dirigir a un niño si nosotros mismos no estamos sanos. Un ciego no puede guiar a un ciego, y un enfermo no puede ayudar a sanar a otro enfermo. Necesitamos seriamente ir al Señor, ser transformados, ser convertidos. Hoy podemos tener la convicción de que vamos en el camino correcto, pero tenemos que ser transformados. Esa flecha tiene que salir de alguna manera, ¿verdad? Y tiene que ser con la firmeza y la fuerza del Padre. ¿Quién da esa fuerza, esa firmeza? La da Dios. Solo Dios nos la puede dar. Y por eso que tenemos que estar en comunión constante con el Señor. El niño, la flecha la agarra el hombre, el valiente, y la va a lanzar. Lo tiene que hacer con firmeza y al lugar correcto. Si yo lo lanzo para el lugar incorrecto, no va a llegar a donde tiene que ir. ¿Qué quiere decir? Que tengo que conocer el plan de Dios para cada uno de mis hijos. ¿Qué quiere decir? Que tengo que orar, por ejemplo, yo por Adriana no puedo orar igual que por Ángela ni por Gabriela, porque el plan para Adriana es diferente, para el plan de Ángela es diferente y para el plan de Gabriela es diferente.
Yo tengo que orar a ver por dónde tengo que dirigir la flecha, que es Adriana, hacia dónde la tengo que encaminar, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, y en Cristo Jesús yo sé, y Él me lo dice, y puedo guiarla, ¿ok? Entonces, cuando nosotros ya sabemos hacia dónde vamos a direccionar al niño, nosotros vamos junto con él y lo direccionamos. Cuando el niño sale, es verdad que puede venir aire y distraer esa flecha hacia un lugar incorrecto, ¿cierto? Eso puede suceder, porque estamos en el mundo, ¿ok? Pero por eso justamente tenemos que estar firmes en intercesión por nuestros niños. ¿Por qué? Porque en la medida que vienen esos aires, ese enemigo querer distraer esa dirección de esa flecha, nosotros estamos también atrás, como la armadura de Dios bien lo dice, intercediendo por nuestros niños ante Dios, y Él va a encargarse de esos aires que no perturben la guianza y la dirección del niño. ¿Okay? ¿Cómo tratar y moldear a ese niño? Vamos a Colosenses 3:14. Los niños cuando nacen vienen con sed de amor, de protección, de cuidado. Buscan esa paternidad en nosotros. Para poder entender eso tenemos que entender el amor. En Colosenses 3:14 nos dice: y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué es un vínculo? Un vínculo es una relación entre dos personas, ¿cierto? Entonces nos dice que es la mejor relación que podemos tener es el amor. La palabra nos habla de las condiciones de un amor, el amor como Dios lo ve y lo quiere. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 13:4-8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos saber cómo tratar a nuestros hijos, vamos a comenzar con este versículo. Vamos a ver si nosotros cumplimos y entendemos cada uno de estos puntos. Si nosotros somos buenos en cómo tratamos a nuestros hijos, si nosotros no tenemos envidia hasta de nuestros propios hijos, si nosotros no nos envanecemos, no somos jactanciosos porque vamos a dirigir mal a nuestros niños, si nosotros somos injustos. Hay una serie de cosas que más adelante lo vamos a hablar, pero este es el centro de saber cómo tratar a un niño. Dios es amor. Jesucristo es la roca, es el fundamento, y si Dios es amor, tenemos que fundamentar la relación del niño sobre el amor. ¿Qué quiere decir? Que si algo de aquí nos está fallando, vayamos a Dios y vamos a tratar de sanar nuestra vida para poder fundamentar la relación de nuestros hijos sobre Cristo, ¿ok? Porque el carácter de Cristo tiene que estar y reinar en nosotros. Deuteronomio 6:5-7. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Nosotros tenemos que sembrar esa semilla de que Dios nos ama, de que Dios es amor, para que el niño pueda comprender que tiene un lugar maravilloso a donde ir cuando lo necesita. Y nos dice que es en todo momento, es en la casa, es caminando, es en el parque, es aquel cuando nos acostamos. No es cuando yo me siento hoy me siento bien y me voy a dedicar con mi niño. No, que yo llegue cansado al trabajo y no, es todo el tiempo. Llevar la palabra y el amor de Dios en nosotros para los niños, ¿ok? Yo quisiera hablar de algunas cositas, unos tips que yo quería hablar acerca de cuáles son los errores y qué debemos hacer para que nuestros niños vayan también encaminados. ¿Y por qué nosotros cometemos estos errores? Porque muchas veces nosotros mismos hemos sufrido de estas dolencias, de estos errores, que todos padres, Dios siempre espera que nosotros hagamos lo mejor que tenemos. Vamos a dar lo mejor que tenemos. Ningún padre es menos ni es más. Ningún padre ha pecado y ha hecho sufrir a su hijo porque lo ha querido. Todos los padres somos idóneos. Dios me dio a mi hija pensando que yo iba a ser idónea para ella. Si yo me equivoco, yo tengo el apoyo de mi Señor, que Él me apoya en mi debilidad y me fortalece para poder ser una mejor madre para mi hija. Vamos a 2 de Crónicas 19:7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de persona, ni admisión de cohecho. Nosotros no debemos ser injustos con nuestros hijos.
injustos tanto en aceptarlos como hijos, injustos al compararlos entre hermanos, aun cuando un hermano pueda salir mejor en notas que otro, pues esa es su fortaleza. Yo, por ejemplo, si una de mis hijas hoy logra algo en el colegio, yo la felicito, y si las otras dos hermanas están presentes, yo le digo, mi amor, te felicito, sigue adelante, y a las otras les digo, y yo les bendigo, porque son mis bendiciones. Mientras que el niño no tiene esa fortaleza espiritual, tenemos que afirmarnos. No importa que en ese momento no hagas algo, pero afírmanos con el amor, afírmanos con la importancia que son para ti. No permitas que en ese momento el niño voltee y vea al otro hermano, y el enemigo es muy astuto y puede captar ese dolor, ¿ok? Entonces vamos a tratar de afirmar a todos nuestros hijos por igual. No dar exaltaciones a un hijo más que a otro. ¿Por qué? Porque el niño, cuando es exaltado, otro niño es exaltado, va a querer no estar con ese niño, se va a separar, va a haber una separación entre los hermanos. Entonces, tenemos que tratar de ser muy cuidadosos en las exaltaciones con nuestros niños. Tenemos que saber cuándo decirlo y cuándo no. Tenemos que ser prudentes en Cristo. Santiago 2:9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Cuando nosotros somos injustos, cuando hacemos estas separaciones, estas divisiones, Dios nos está viendo como transgresores de su verdad. Porque para Dios todos somos iguales. Para Dios somos importantes todos. Quizás físicamente, en cuestiones de habilidad y los propios planes de Él, no. Porque Él da a cada uno lo que tiene que dar. Pero mi importancia, no importa cuán maduros seamos, no importa cuán pecadores seamos, los niños y nosotros somos iguales para Dios. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros de no equivocarnos en transgredir esa información en los niños. No debemos menospreciar su capacidad espiritual, burlarnos del niño, no respetarlo. Si un niño viene y dice y se equivoca, jaja, te equivocaste, o dice, te equivocaste, el niño posiblemente se va a reír, pero a lo mejor es una defensa a esa pena, a esa vergüenza de que fue burlado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No burlarnos, sencillamente evitar esas burlas, porque el niño se rió hoy, se voltea porque él te va a jugar, y hay gente que piensa, no, que el niño no se afecta tanto. No, eso no es cierto. El niño sí es afectado. Si no lo demuestras es una cosa, pero el niño se es afectado y se van creando esas fortalezas, esos dolores, esas heridas, que después más adelante van a ser el resultado de lo que es el niño. En Santiago 5:16, aquí les voy a hablar de no reconocer nuestros errores. Muchas veces los niños, como por ser niños, nosotros nos equivocamos y nos dejamos un lado parados. Ahora, si viene un adulto y nosotros nos equivocamos, que no es tan fácil que una persona reconozca sus errores, es bien complicado, pero el que lo hace va y le pide perdón porque sabe que es un adulto. Pero el niño, por lo general, lo ponen a un lado y el niño va resistiéndose, y entonces no entiende. Cuando él vaya a necesitar pedir perdón, no lo va a entender. ¿Por qué? Porque si mi papá me hace daño y no me pide perdón, ¿por qué lo voy a hacer yo? Y entonces vamos a decir, la palabra dice que tienes que perdonar, que tienes que pedir perdón. Así, ¿y qué vivió el niño? El niño no vivió eso. El niño no lo vivió. Entonces se lo voy a leer. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Además de confesar nuestras ofensas, aquí no está, pero la palabra nos dice que tenemos que restituir. No solamente pido perdón, no me redargullo, o sea, lo vuelvo a cometer la próxima vez, porque de repente le hice algo al niño, le pedí perdón, sí, pero de repente la próxima semana no lo vuelvo a hacer, y la próxima de arriba también lo vuelvo a hacer. No va a ser perdón, o sea, decir perdón por decir perdón no sirve de nada, no sana las heridas. Entonces tenemos que pedir perdón y además arrepentirnos, para que él también conozca que existe un arrepentimiento. Si no, cuando le hablemos del arrepentimiento, ¿cómo va el niño a entender qué es el arrepentimiento? Si hoy me hacen algo, mañana me lo vuelven a hacer, y me va a pasar mañana me lo vuelven a hacer, no va a entender qué es el arrepentimiento. Entonces necesitamos también además restituirlo. Además de no volverlo a hacer, darle el amor o ese daño que le hicimos, convertirlo en algo maravilloso para ellos, que ellos vean la diferencia. Una persona que no abrace a su hijo, posiblemente porque no lo recibió de su padre, de su antepasado, y sabe hoy en el Evangelio que tiene que hacerlo, y lo trata de hacer, porque todos queremos hacer lo mejor para nuestros niños, pero resulta ser que si nosotros no somos sanados de esta falla, cuando nosotros demos el abrazo a ese niño y el beso,
El niño en el espíritu realmente lo va a recibir momentáneamente, pero el fruto de ese abrazo y de ese beso no va a ser el correcto, porque realmente en espíritu él lo va a discernir, porque cuando le vuelva a dar otro abrazo no va a ser el mismo abrazo. O sea, el abrazo, el sentimiento, las caricias son entendidas en espíritu. La verdad del fruto de lo que uno lleva de esa raíz, el niño lo discierne. Usar nuestra autoridad para controlarlos. Muchas personas tendemos a controlar a nuestros hijos. Queremos controlar, ¿por qué? Porque si se nos sale un poquito del orden de lo que nosotros queremos, además nos turba en nuestro caminar, en nuestra tarea que hacemos diariamente. Por otro lado, también podemos tener un espíritu controlador que viene de generaciones y querer controlar cada paso del niño. Esto es un grave error. Estamos dejando al niño en el plan de Dios. Estamos quitándole el ser individual, porque nosotros somos individuos. Nosotros no venimos iguales ninguno. Nosotros tenemos que permitir que el niño se desarrolle en la área que Dios le dio. Nosotros tenemos que pedir perdón al Señor si hemos controlado, porque hemos puesto el plan de Dios a un lado. Le hemos dicho al Señor, yo puedo más que tú, yo sé más que dirigirlo que tú. Tenemos que tener cuidado con eso, porque más adelante el niño puede ser un niño rebelde, un niño amargado por no cumplir sus necesidades, un niño estresado, un niño inseguro, porque no va a saber si lo que está haciendo está bien o no, porque no se le dio la oportunidad. Para eso estamos nosotros, para guiarnos, estar al lado con ellos y dejarlos que hagan en nuestra dirección con Cristo. Otra de las cosas es ser acusadores y proclamar maldiciones. Por ejemplo, si un niño hizo algo incorrecto con otro niño, decirle, mira cómo heriste a ese niño, mira cómo hiciste, tú no sabes hacer las cosas, tú te equivocas, tú tienes que aprender. El niño se va a sentir incapaz de llevar una relación con otro niño, con su hermano, con la persona con que se esté relacionando. Tenemos que tener cuidado con esto. Usar sarcasmos o ironías indirectas. Ay, tú no me amas porque tú no me abrazas. Tú no me quieres porque no estás cuando yo quiero. El niño va a generar un espíritu de culpabilidad, se va a sentir mal de que no está amando a su padre como su padre lo espera. Y cuando entonces vaya a ver a Dios, va a decir, ¿será que yo hago bien las cosas para Dios? Va a ser un niño inseguro. Va a decir que ¿dónde está Dios? Dios me quiere, yo lo quiero, ¿cómo es esa relación? Tenemos que tener cuidado de no confundir, no traer confusión de la figura de Dios Padre con los niños. Sobreproteger a los niños. El niño que es sobreprotegido también es un niño inseguro, es un niño que posiblemente se convierta en un niño amargado, en un niño frustrado, en un niño que no va a poder llevar a cabo las cosas en un futuro y le va a costar mucho más que otros niños. Posiblemente se van a burlar del niño porque si tú no lo dejas ni siquiera hacer la tarea él solo, aunque se equivoque y se le pasen las rayas, cuando vaya a querer en el salón no lo va a poder saber hacer, y los niñitos, los demás se van a reír, se van a burlar del niño. Entonces tenemos que dejarlos ser, que se equivoquen, que aprendan, que para eso estamos nosotros. Y un niño inseguro puede venir por inseguridades y temores de nosotros como padres. Si nosotros somos sobreprotectores, vamos al Señor a ver por qué somos sobreprotectores. Yo era una mamá sobreprotectora con mi hija, y yo cometí ese error por un largo tiempo. Cuando me di cuenta, ella todo, mamá mira, ¿te parece esto? Mamá mira, pero Adriana, hazlo tú. Pero me di cuenta que era un error mío, que era un error de sobreprotección, que cree inseguridad en ella. Yo estoy trabajando actualmente en eso. Ella ya está, gracias a Dios, el Señor la está tratando y se ha separado de mí en el Señor, porque no es que se separe, que yo no voy a estar pendiente, ella sigue siendo una niña, pero tenemos que no ser sobreprotectores. Y el niño también puede convertirse en un niño manipulador, en personas manipuladoras cuando son adultos. ¿Por qué? Porque yo me aprovecho que mi mamá me sobreprotege y deja que haga todo, y me aprovecho que no sé hacer esto para después no hacerlo, y así se convierte en un espíritu de manipulación que hoy es eso, y cuando sean adultos van a querer manipular su entorno. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y le toco y le digo, te estoy escuchando, hijo. Y luego, además que terminan de hablar, yo le digo, te entendí, mi amor, yo sé lo que me estabas diciendo y a ver si te entendí bien. Esto es así, el niño va a saber que él es parte de una familia, es parte de un hogar, es parte de una persona que sí lo ama. Si él no entiende esto, ¿cómo va a ir a Dios a decirle, Dios, me siento mal, tú me escuchas? No va a saber si Dios lo escucha, quizás. Entonces tenemos que apoyarlo y apartar distracciones. Si estoy leyendo periódicos, si estoy viendo el juego de fútbol,
si estoy en algún lugar o estoy en el trabajo y mi hijo me llama, vamos a decir, si estoy haciendo algo o le llamo en 5 minutos sin dejar de cumplir con la llamada, o dejo lo que estoy haciendo y atiendo a mi hijo. Si yo estoy cocinando y mi hija necesita algo de mí, primero voy a decir importante, le digo, mi amor, ¿será que puedes esperar? Si no puedo, y si veo que, porque hay que discernir, hay que pedirle al Señor sabiduría de cómo guiar a nuestros hijos, hay que orar por mucha sabiduría, que el Señor nos guíe en cada momento y en cada situación. Entonces, atender, dejar la cocina, dejar lo que tenga que hacer, porque lo que para mí no es importante, quizás para mi hija en ese momento sí lo es. Tenemos que tener mucho discernimiento en ese sentido, saber cuándo hablar y cuándo no hablar. Es importante también que cuando haya conflictos no respondamos directamente. Si hay un conflicto con el niño, vamos a permanecer en silencio un ratico, esperando a ver qué está sucediendo, para dejar que nosotros oigamos la voz de Dios, para tener la dirección. Si yo hoy mi hija me dice algo, está discutiendo algo y está ofuscada y yo lo que voy a contestarle, voy a contestar en mi entendimiento y en lo que yo creo en el momento. Ahora, si yo me quedo callado y yo espero que el entorno, ver qué es lo que está sucediendo y escucho la voz de Dios, Él me va a decir, habla o me va a decir, calla, aunque yo tenga la razón. Yo escucho la voz de Dios y Dios siempre nos va a dar la respuesta correcta. No, eso tenemos que tenerlo seguro. Entonces tratemos de no ser impulsivos a la hora de contestar con nuestros niños. Vamos a tratar de esperar a escuchar la voz de Dios. Ser pacificador con los niños. Vamos para Proverbios 15:1. La blanda respuesta calma la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Responder antes de haber escuchado es fatuidad y oprobio. ¿Esto está más claro? No hay nada que entender, o sea, tenemos que esperar en Dios, escuchar, no irnos en ira y tampoco responder groseramente, porque al responder groseramente se levanta el enemigo y empiezan a haber conflictos que de ahí no va a salir nada bueno. Entonces, cuando sucede eso, hay que clamar a Dios, Señor, tu presencia se haga en este lugar, dirígeme en la solución de este conflicto, ayúdame para que yo pueda dar la respuesta correcta a mi hijo, para no herirlo, para responder sobre la necesidad de él y sobre el plan de Dios. Primera Tesalonicenses 5, 14, 15. Ser pacientes. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Cuando estamos nosotros en medio de estas situaciones, tenemos que ser pacientes. A veces el niño genera ansiedad en los padres también. Tenemos que es un entorno que a veces es difícil de manejar. Pero el Señor con nosotros siempre lo podemos hacer. Entonces, pedir al Señor que nos dé la paciencia y también tratar de impulsar a ese niño en entender la verdad de Dios. Si nosotros somos esos papás que estamos ahí, no te preocupes, te caíste, vamos hijo, levántate, vamos. No, tú no sabes hacer eso, ni no tienes paciencia, volviste a hacer lo mismo, y el niño lo vuelve a hacer, y volviste a hacer lo mismo. Si el niño vuelve a hacer lo mismo, es que hay algo, una raíz que tenemos que buscar en el Señor, que tenemos que buscar qué es lo que es. Si nosotros nos agarramos y un día pasa algo, la niña se le cae algo, y nosotros lo dejamos así, y vuelve, la niña se le cae algo, y todo se le cae, obviamente tenemos que discernir que hay algo que hay que buscar en el Señor a ver por qué le está pasando eso. Si en el momento nada más pasa una vez, pues solucionamos el problema y se acabó, no hay problema. Pero si es repetidas veces, significa que tenemos que ir al Señor a ver cómo solucionamos esto. Isaías 54:8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Primera de Timoteo 1:16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, Él primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Si nosotros nos levantamos en ira, nosotros no vamos a ver lo misericordioso, no le vamos a mostrar al niño lo misericordioso y perdonador que es Dios. No va a conocer al Dios perdonador y misericordioso. Si somos iracundos todo el tiempo, si estamos bravos todo el tiempo, si lo que hacemos es pegarle gritos y gritos y gritos y gritos,
El niño se va a atormentar, no va a entender nada, ni que le hablemos de la palabra del amor más bella y hermoso que tiene el Evangelio. 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aquí este versículo me toca mucho a mí y Dios me hablaba mucho de consolar a las personas, y lo único que para poder consolar a otra persona, nosotros tenemos esa bendición de tener la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y estamos siendo heridos o tocados por algo, el enemigo quiere hacernos sentir mal, nos quiere hacer daño, el niño también lo siente, igual que la persona adulta. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Irnos a la presencia de Dios, porque sus palabras, sus promesas que están también en la palabra, nos dan el consuelo, nos da la fortaleza, nos da lo que necesitamos para seguir adelante. Si nosotros recibimos consolación de Dios, somos capaces de ir a consolar a nuestros niños. Si nosotros no hemos tenido esa experiencia de esa consolación de Dios, de que Dios nos consuela en nuestra tristeza, en nuestra tribulación, no vamos a poder llevar esa consolación a nuestros niños. Entonces primero vamos a tratar de conseguir al Dios vivo, permanecer en su presencia, conocerlo, conocer su carácter, conocer sus maravillas, para poder llevar a ese niño todo lo que nosotros recibimos de Dios, se lo podemos dar. Lo que no recibimos de Dios, es muy difícil que lo dé. Vamos a tratar de hacerlo, pero no va a dar los frutos correctos. Dios es fiel. Nunca dejemos de cumplirle a un niño una promesa. Si no la vamos a cumplir, no la demos. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que Dios no cumple con la palabra, porque ellos ven en nosotros la imagen de Dios Padre, y Dios es fiel. En 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Si no podemos cumplir en un momento específico, pidámosles perdón, pero cumplamos, no importa en el tiempo, pero cumplamos con la promesa. Tengamos cuidado de no cumplir las promesas. 2 Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos llama no solamente a ser padres para amar, para jugar, para entender al niño, sino para corregir. Nosotros no podemos ser indolentes, porque Dios en la palabra nos dice que el niño necesita corrección. Si no corregimos al niño por miedo a que se hiera, o por miedo de que nos tenga rencor, o ciertas dudas que nosotros tenemos, vamos a hacerle un daño al niño. La palabra dice que aquel que no corrige no ama. ¿Okay? Vamos a leer Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbio 29:17. Corrija a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruir. Les leí todo el primero en corrección en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos permite que le demos una palmadita, que los corrijamos en algún momento, pero nos dice también: mas no se apresure tu alma para destruir, tanto en palabras como físicamente. El maltrato con los niños no es de Cristo. Cristo corrige con amor, Cristo corrige firme, Cristo es con la fuerza de Cristo, no con la fuerza física. La fuerza física destruye al ser humano, es muy delicado. Tengamos convicción de que si nosotros estamos con el Señor, no va a saber guiar, no necesitamos de darle palo y palo y palo a los niños, porque eso no va a ser bendición para el niño. Yo durante todo este estudio, yo le pedí al Señor, dame una palabra para las personas aquí, porque yo necesito una palabra tuya que sea viva y eficaz, para que entendamos cuál es nuestra responsabilidad. Y el Señor lo único que me contestó fue: tus niños son tus primeros discípulos. Tu obra comienza en tu casa y es con tus hijos. Si nosotros
comenzamos con nuestros hijos y vemos los frutos maravillosos, podremos salir a la calle a llevar también la palabra de Dios. Eso fue lo que Dios me dio, yo se lo regalo, que lo reciban con amor. Nuestros niños son el fruto maravilloso que Dios nos dio y yo los bendigo el día de hoy, les doy las gracias y el tiempo de que escucharon. Dios los bendiga. Conectada a tu corazón.